Vamos a abrir las escrituras nosotros también. Nuestros hijos están allá arriba abriendo la escritura, hermanos, y creciendo en el Señor también. Así que vamos a hacer nosotros lo mismo. Le voy a pedir que abran sus Biblias en Gálatas. Estamos en Gálatas capítulo 5. Estamos en Gálatas capítulo 5. Y déjenme decirles, hermanos, amigos, esta mañana, este es un tema importante otra vez. Tal vez se entiende muy bien esta parte del texto que vamos a leer. Es un tema muy importante. Y yo te podría decir, y lo quisiera resumir de esta manera, básicamente, y después entramos al texto. Dios nos ha dado una libertad, hermanos, en Cristo. Y bajo esa libertad, nuestra conducta como creyentes, nuestro testimonio, nuestros actos como creyentes, deberían de ser sumamente evidentes. Y este texto nos dice, si tú esa libertad no la usas para mostrar la evidencia de que Cristo y el Espíritu están en ti, entonces estás usando tu libertad de otra manera. Y yo creo que aquí nos debemos autoanalizar cada uno de nosotros cómo es que somos, cómo es que decimos ser como creyentes. Así que yo les animo, voy a tocar 4 puntos aquí únicamente, pero les animo a que pongan atención. Si nos llevamos a estos 4 puntos, hermanos, va a ser suficiente para estar reflexionando y meditando en nuestros hogares, si de verdad tenemos una verdadera relación con un Dios que sí existe, con un Dios que es real, que cambia, que transforma las vidas. Así que vamos a empezar. Hoy hay un texto que quiero dirigirles, es un texto muy importante. Y permítame llamar su atención aquí en Gálatas 5, versículo 13, y voy a leerlo hasta el versículo 16, aunque vamos a ver nada más del 13 al 15. Versículo 13 al 16. Esta es una porción bien especial, hermanos, bien determinante de las Escrituras sobre cómo entendemos la libertad de la vida del cristiano. A veces el cristiano piensa, yo soy libre de hacer lo que quiere. Este texto nos ubica a todos nosotros. El tema para esta mañana es entendiendo la verdadera libertad cristiana. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dice así, observen bien todo lo que dice aquí, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Padre bendito, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, Dios, por la vida que nos otorgas, por la estancia aquí en esta tierra, y que en Cristo tú nos has redimido, nos has salvado de la oscuridad y de la ira, Señor, venidera. Y hoy, Señor, nos has liberado de toda esa esclavitud, una esclavitud que, Señor, consumía nuestras almas. Pero ahora, Padre, bajo esa liberación, debemos dar muestra de obediencia a tus leyes, a tus preceptos, a tus mandatos, Señor. Así que Dios, enséñanos esta mañana por medio de la iluminación de tu Espíritu, que nos guíe a esta verdad tan esplendorosa, Señor, de la verdadera libertad de un creyente verdadero, que ha sido rescatado por Cristo. Nos ponemos en tus manos y bendice este tiempo, y que la gloria sea para ti en Cristo. Amén. Bueno, hablamos de libertad, hermanos. Hablamos de libertad, y hoy en día la libertad en nuestra sociedad, hoy en día la libertad en nuestra cultura puede ser una libertad muy peligrosa, ¿no es cierto? Esta palabra libertad puede ser una palabra muy peligrosa, porque cualquier cosa que llames libertad, a tu manera, a tu forma de pensar, la vas a llevar hasta cualquier tipo de extremo. Entonces, la libertad ha sido en este tiempo, y yo creo que desde el pasado, hermanos, mal interpretada, ha sido transgiversada de muchas maneras, de muchas formas. No solo en la sociedad que vivimos hoy, en la sociedad que nos rodea hoy, sino también dentro de la iglesia, dentro del mundo evangélico también ha sido
mal interpretada esta libertad. La gente en nuestra cultura quiere la libertad, exigen libertad, es lo que escuchas hoy en día, libertad. Quieren ser libres de pensar lo que quieren, de pensar como quieran, quieren ser libres de pensar y hacer lo que quieran. De hecho, esta libertad está aumentando tan fuertemente, hermanos, a tal grado que quieren estar libres de tus opiniones. La libertad de estas personas quiere estar libre de mi opinión, de la opinión de la Escritura, sobre lo que están haciendo, sobre la manera en que están actuando. Quieren ser libres de hacer lo que quieran y libres de toda sugerencia, de tu crítica, de mi crítica y sobre todo de la crítica o las verdades bíblicas, hermanos. Quieren la libertad de sentirse cómodos con su pecado. Ese es el punto. Por eso quieren ser libres, porque se quieren sentir cómodos. Quieren que la libertad sea pronunciada y validada como un medio por el cual pueden eliminar la culpa y esa culpa natural que Dios ve en todo ser humano, porque Dios sabe que somos culpables, que hay pecado en nosotros. Entonces vivimos en un mundo que está exigiendo una total libertad, ¿se dan cuenta? No solo quieren lo que quieren, sino que quieren que eso que quieren sea tolerado, ¿te das cuenta? Y hay muchas áreas de ese tipo de libertad, hermano, ¿no? Todas las cosas que ellos piensan que deben de ser, como deben de ser, quieren que tú las toleres, quieren que tú las lleves, las celebres, ¿no es cierto? Les aplaudas y quieren que se propague además, no solamente quieren que se quede ahí ese tipo de libertad pecaminosa, sino que quiere que se propague a toda la sociedad y que se normalice, no solamente que se propague, que sea normal para todos vivir en una forma o un tipo de pecado, cualquiera que sea, al grado de querer silenciar la palabra de Dios, hermanos. En ningún lugar la palabra de Dios bajo pecado la quieren tener. De hecho, te podría decir, quieren eliminar las escrituras, quieren quitarla de nuestra sociedad. Entonces, la sociedad quiere estar libre de cualquier restricción moral. Ese es el asunto. La inmoralidad hoy está mucho más fuerte que nunca. Y entonces la quieren restringir, la escritura, quieren ser libres en su tipo de moralidad. Ahora, permítame decirles que esta supuesta libertad, la supuesta libertad que esta sociedad nos quiere brindar, no es libertad, hermanos. ¿Saben qué es? Se llama adicción al pecado. Esa libertad es realmente adicción al pecado. Nadie mira a alguien que se está drogando, que está consumiendo cocaína, y diría, esa persona es libre. ¿Lo dirías así? Tú no dices, se está drogando, usa cocaína, usa pacientes. Es normal que viva así. Nadie en su justo juicio, hermanos, piensa de esta manera. Más bien, nosotros sugeriríamos que ese es uno de los problemas más grandes. Uno de los problemas más grandes que les está llevando a estas personas a la esclavitud, a esta esclavitud temporal en la que alguien pudiera estar esclavizado. Cualquier tipo de pecado como este. Entonces necesitamos mirar a toda la raza humana no como personas libres. ¿Entendemos esto? Nadie está libre, sino como personas que son adictas al pecado. Y esto lo vemos desde el Génesis. Hay argumento para decir esto. Toda persona es adicta al pecado. De alguna u otra manera, tú haces cosas pecaminosas. Y ese tipo de pecado te gusta o le gusta a la gente realizarlo. Entonces, están siendo adictas al pecado. Es una adicción que, por supuesto, hermanos, si entre más lo estás haciendo, entre más lo practicas, entre más lo consumes, más te hace adicto a ella. Es un pecado que no se puede romper. Son adicciones o cosas pecaminosas que no se pueden romper tan fácilmente. Y lo que está haciendo es matar a este tipo de personas. Y la muerte no solo es física, hermanos. En el punto bíblico, la muerte es eterna. Todo aquel que practica el pecado, hermano, está muerto. La muerte es eterna. Por eso Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ahí está el principio, hermano. Si el Hijo os libertare, si la gente fuera verdaderamente libre desde su nacimiento, hermanos, este texto no tendría sentido. Juan capítulo 8, versículo 36, no tendría sentido porque necesitamos a alguien que nos libere. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y así serán verdaderamente libres. Ahora, esto se ha convertido en un problema para la iglesia. Bien. Porque al mismo tiempo que el miedo está corriendo
cayendo en esa adicción de su libertad, que el mundo quiere oponer esta libertad. La iglesia ha decidido vivir, quiere vivir ignorando la palabra de comportamiento de estas personas. Así que esta libertad ha ido a la iglesia, las iglesias no quieren adoptar. Hoy, entre más gente tenga, mejor. Entre más gente tenga, no importa lo que estás haciendo, no importa la manera en que estés viviendo. Entre más gente tengas, vas a ser más popular. Ese es el problema, hermano. No quiere la iglesia o ese liderazgo, no quiere confrontar los pecados específicamente y de frente, hermano. Entonces, la nueva norma es no condenar, es no juzgar, es no condenar. Y si vas a tratar de hacer que los pecadores se sientan cómodos en tu iglesia o en la iglesia, entonces, ¿qué va a suceder, hermanos? Toda la gente que llegue a la iglesia esa iglesia va a estar llena de pecado, mientras tú estés solapando este tipo de conductas. Entonces, el punto es este, hermanos. Cualquier preocupación fuerte y dominante sobre el pecado, esto es la justicia, la santidad, la santificación, dentro de la iglesia va a estar ausente, porque no estás tratando el pecado. Estás dejando que ese tipo de libertad esté entrando, no solo en la iglesia, están entrando en tu casa. Ahora bien, esta no es la actitud de un creyente, hermanos, que ha creído en el Señor y que está creciendo en santidad, que está siendo santificado. Estudiamos la semana pasada Tito, recuerdan, vimos una parte de esto. Observen lo que dice Tito, vayan todos a Tito capítulo 2, versículo 11 a 14, para que entendamos lo que estoy diciendo en este momento. Tito capítulo 2, versículo 11 a 14, observen lo que dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como, hermano, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de qué, hermanos. Entonces, ¿cuál debe de ser la conducta de un creyente, hermanos? Un creyente, versículo 11, donde la gracia de Dios se manifestó. Alguien que ha creído en Cristo, la gracia de Dios se manifestó cuando el Señor Jesucristo murió por sus pecados y vino el Espíritu Santo y mora en ti. ¿Estás de acuerdo? Alguien que la gracia se ha manifestado, esa gracia nos enseña a que renunciemos a la impiedad, que renunciemos a los deseos mundanos y que vivamos de una manera justa, de una manera sobria, ¿no es cierto? Y quiere Dios que seamos un pueblo celoso de qué, hermano? De buenas obras. Pero aún en la iglesia y fuera de la iglesia la gente piensa, yo puedo hacer estas cosas. No sé si me explico, hermano. Yo puedo practicar estas cosas que el mundo practica. Yo te voy a tratar de hacer esto un poquito más entendible porque podemos pensar, esto es legalismo. Pero no, hermanos. El hecho de que Dios te quiera llevar a una vida con buenas obras es dejar toda esa esclavitud que te ha ido amargando toda tu vida, porque lo que va a llegar es el gozo y la paz. ¿Te das cuenta de esto? Eso es lo que la gente no está entendiendo y aún dentro de la iglesia no lo está entendiendo. Así que vino la gracia, según vemos este texto en Tito, la gracia de Dios, y con la gracia de Dios, ¿qué vino, hermano? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo para salvación, para salvarnos, y con la gracia de Dios vino lo que hoy tú conoces como el Nuevo Testamento. Viene el Nuevo Testamento para instruirnos a qué, dice Tito, para instruirnos a negarnos a la impiedad y a los deseos mundanos. Esto es lo que es la gracia. La gracia nos enseña a renunciar a todo esto también. Ahora, seamos muy claros con todo esto, hermanos. La libertad cristiana no es libertad para ser indiferentes a la voluntad de Dios. ¿Estás de acuerdo? Si tú eres libre, no puedes ser indiferente a lo que Dios desea para ti, a la voluntad de Dios. No es libertad, hermanos, ser desobediente a Dios. ¿Estás de acuerdo en esto? Eso no es libertad. Pero por eso digo que la iglesia está entrando esto. Porque el creyente piensa que tiene libertad en un sentido, pero no la hay en ese sentido espiritual, hermano. No es libertad ser desobediente a Dios. Eso es lo que hacen los que rechazan a Dios, los que odian a Dios. Tienen otro tipo de libertad. Eso no es lo que hacen las personas que han creído en el Señor, las personas que aman a Dios. La libertad cristiana no puede consistir en desinteresarse, en darle la gloria a Dios. No puede consistir en darle el honor a Dios, a la palabra de Dios. La libertad cristiana, hermano,
no puedes ser libre para pecar. ¿Están de acuerdo en esto? Ese es el asunto. Libre para ser pasivos con respecto a la justicia, a la piedad, a la pureza. Ese es el punto, hermano. Más bien, la libertad cristiana debe expresarse dentro de la realidad de que me he convertido en alguien que verdaderamente tiene una relación con Dios, que verdaderamente ama a Dios. Y eso se manifiesta ¿cómo? En mi obediencia. Yo amo a Dios mientras estoy obedeciendo. Se manifiesta en mi deseo de honrarle, en mi deseo de glorificarle, en mi deseo de dejar su nombre como buen testimonio ante todas aquellas personas que no le conocen. Y déjenme decirles algo, déjenme darles un pasaje que nos va a hacer referencia a esto para entenderlo. Vayan, por favor, a Ezequiel 36. Este pasaje nos va a ayudar a entender. Aquí está la presentación del nuevo pacto de la salvación. Escuchen lo que Dios dice a través del profeta Ezequiel 36:25. Ezequiel 36:25, uno de los grandes textos de la Escritura, hermanos. Observen. Aquí está la presentación del nuevo pacto de salvación. Dice así, 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí se está llevando a cabo una limpieza verdadera. ¿Lo pueden ver, hermanos? Hay una limpieza verdadera. La salvación es una purificación. ¿Se dan cuenta? Lo que dice ahí Ezequiel. No es solamente la salvación de la muerte, no es solamente algo forense, es una limpieza de la inmundicia y de los ídolos. ¿Te das cuenta de esto, lo que dice Ezequiel? Y observen, versículo 26. Te va a limpiar de esas impurezas y te va a limpiar de esas idolatrías. Y luego dice el 26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros, ¿qué, hermanos? Mi espíritu, con E mayúscula, recuerden, este es el espíritu de Dios. Entonces piensen, hermanos, bajo este texto, piensen, ¿qué pasa cuando estás limpio? Según este texto. ¿Qué pasa cuando tienes un corazón nuevo? ¿Qué pasa o qué sucede cuando el corazón de piedra ha sido y tienes ahora, se ha convertido en un corazón de carne? ¿Qué sucede cuando el Espíritu de Dios toma posesión de ti, cuando se instala en ti? ¿Qué sucede, hermano? Ese es el principio que debemos entender. Fíjate lo que responde Ezequiel en el mismo versículo 17. ¿Qué sucede? ¿Qué debe de suceder? Y haré que anden en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Hermanos, aquel que tiene al Espíritu Santo, este debe de ser el efecto. Poner por obra los estatutos, guardar. Cuando dice que va a guardar sus leyes, está diciendo, vas a obedecer lo que yo estoy diciendo. Ese es el verdadero creyente, hermanos. No es de acuerdo a como a veces lo pensamos nosotros, lo que yo pienso que debo obedecer o lo que yo pienso que debo hacer. Tristemente, hermanos, hoy en día hay creyentes que piensan de forma diferente a la Escritura. Dicen, yo soy creyente, yo creo en Dios, pero yo veo las cosas de esta forma. Yo veo a Dios de esta forma. Y el Señor dice, yo voy a hacer todo en ti. Mi gracia se va a derramar en ti, va a haber salvación en ti. Voy a cambiar tu corazón, voy a quitar los ídolos. ¿Te dan cuenta de esto? O sea, ¿qué está diciendo? Voy a quitar todo aquello que tú adoras. Voy a limpiarte. Y lo que voy a hacer, y lo que va a suceder es que vas a andar en mis estatutos, los vas a guardar y todos mis preceptos, que significan leyes, los vas a poner, ¿por qué, hermano? Por obra. Cuando dice amarás a tu prójimo, ¿cuál precepto tengo que hacer? Amar a otros. Al cristiano le cuesta mucho trabajo amar a otros. Es muy difícil a veces cuando tienes conflictos. ¿No es cierto, hermanos? Díganme esto, díganme si esto no es verdad. Tal vez entre ustedes no, pero tal vez entre tu esposa cristiana y tu esposo cristiano, sí. Ahí empieza, hermano. Entre una pareja cristiana hay conflictos. Pero la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así se cumple. Y ahorita vamos a ver, así se cumple la ley. Entonces, si eres un verdadero creyente, no has sido liberado de la responsabilidad, no has sido liberado del deber para con Dios. ¿Te das cuenta de esto? Nada te libera del deber con Dios. Has sido liberado de tu adicción a la iniquidad para hacer en obediencia las cosas que te manda hacer.
has sido liberado de los ídolos, de tu iniquidad, para ir en obediencia y en honra a Dios. ¿Te das cuenta? Este es el punto, hermano. Ahí está la verdadera iglesia. Esa es la verdadera iglesia que el Señor va a arrebatar. Y esto debería preocuparnos a todos nosotros. Saber cuál es mi verdadera relación con el Señor, hermano. Entonces, la libertad para el cristiano es libertad del pecado, de la muerte, del infierno y de todas las características religiosas externas. Esa es la libertad. Ahora, hemos sido liberados con un corazón nuevo, como dice Ezequiel. Y el Espíritu Santo está viviendo en nosotros, hermanos, para obedecer la ley de Dios. ¿Y cómo la obedeces? Un cristiano debe obedecerla de forma voluntaria. Tú estás convencido que debes obedecer al Señor con alegría en esta libertad que te está dando el Señor. ¿Se dan cuenta? Este es el asunto, hermano. Entonces, bajo esta base que estoy tratando de poner a ustedes, vamos a ver este pasaje, que es muy simple, es muy directo y es muy práctico realmente. Vamos a ver en este pasaje, vamos a entender correctamente la libertad cristiana aquí y necesitamos ver 4 aspectos que expresan esta libertad en la vida del cristiano, hermano. El primer aspecto es la libertad para oponernos a la carne, la libertad para oponernos a la carne. El segundo aspecto es la libertad de servir a los demás. El tercer aspecto es la libertad de cumplir la ley en el estándar más alto por amor. Y el cuarto punto sería la libertad de evitar conflictos que solamente destruyen. Vamos a ver el primer aspecto, la libertad para oponernos a la carne, la libertad para oponernos a la carne. Versículo 13, observen lo que dice ahí, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne. Muy interesante este texto, hermanos. Vamos a hablar de que somos libres para oponernos a la carne, a nuestra propia carne. El punto es básicamente este, hermano. Dice Pablo, puesto que has venido a Cristo, ahora eres libre de oponerte a la carne. ¿Quién de ustedes o quién de nosotros se opone a la carne, hermano? Hoy la carne te llamaba a no venir, ¿no es cierto? Ah, ya se frío. Y parece algo tan natural, hermano. Parece algo natural. Es que hace frío, me dio gripa, me enfermé del estómago. Porque para nosotros cualquier cosa es carne, hermanos. Esa es una lucha. Y tú lo quieres ver como una enfermedad, como cansancio, como algo natural. No, no, hermano. El verdadero creyente, como lo vamos a ver, primero Dios, en unas semanas, el verdadero creyente tiene una lucha contra la carne. El espíritu guerrea contra la carne. Y todo lo que te provoca no obedecer al Señor es en contra del espíritu, hermano. Entonces, la carne aquí, básicamente, si tú lo ves aquí, esta palabra, la carne, y lo hemos estado viendo hoy mucho aquí, ¿no? Significa tu humanidad, ¿no es cierto? La humanidad restante, la humanidad que tenemos, tu humanidad no redimida. Hemos sido salvos, hermano, pero tenemos una humanidad no redimida. Vean sus propias manos, su propio cuerpo, vean su carne, y esa es la parte no redimida, la parte de ti que aún no ha sido redimida. Esto es el pecado, la carne que permanece en nosotros. ¿Hasta cuándo va a permanecer esta carne en nosotros, hermano? Hasta la glorificación. Cuando estos cuerpos corruptibles sean incorruptibles y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Se dan cuenta? Hasta ese tiempo. Entonces, ¿con quién vives? Con la carne, que es tu amigo, ¿no? ¿Sí? Es tu enemigo. Si hay un enemigo feroz en nosotros, hermano, no digas, es mi esposa, es mi esposa. No. Si hay un enemigo
dio a nosotros dotarnos y que habitara en nosotros. ¿Te das cuenta? Ese espíritu, junto con nosotros como seres humanos, luchamos y peleamos contra la carne. Entonces, la ley que una vez nos condenó porque la violábamos, ¿y quién podría cumplir la ley, hermano? Nadie. La ley que nos condena, que la violábamos y que solo podemos violarla, hermanos, ahora podemos cumplirla por el poder de la nueva creación, de ser nuevas criaturas, y podemos cumplir esa ley por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta de esto? Muy importante entenderlo, hermano. ¿Quién puede vencer la carne entonces? Cristo se hizo carne, padeció igual que nosotros. ¿Venció él, hermano? Por supuesto, por supuesto. Y nosotros lo podemos lograr. Ahí están los adulterios, hermano. Ahí están las mentiras, los robos y toda clase de pecado que siguen cometiendo muchas personas que dicen ser creyentes. Así que, en primer lugar, no tienes la libertad de complacer a la carne. Ese es el punto, hermano. No eres libre para complacer a la carne. Dios no te liberó para complacer a la carne. Él te liberó para obediencia a sus leyes y para la gloria de Dios. Entonces, no eres libre de complacer a la carne. Tienes la libertad exclusiva de oponerte a la carne. Para eso te liberó el Señor. Ahora, la palabra ocasión, no sé si ya podemos entrar a los textos. Ahí estamos, ¿verdad? Esta palabra ocasión, hermanos, en el griego es oportunidad. Es oportunidad. Y lo que Pablo está diciendo, si lo vemos, si lo transliteramos, diría así: no conviertas tu libertad en una oportunidad para la carne. ¿No es cierto? Todos creyentes, ¿quién de nosotros convierte esa libertad para una oportunidad en la carne? Pues puedo pecar, ¿no? Voy a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. ¿Sí es correcto, hermanos? En ninguna manera, dice Pablo. No eres libre de darle la oportunidad a la carne de que actúe sobre nosotros. Esto está sucediendo con tanta frecuencia hoy en día, hermanos. Por esta razón, la exhortación es que no operes fuera de tu carne. Ese es el asunto. No trabajes fuera de tu carne. No operes con aquellas cosas que son parte de la humanidad no redimida. ¿Cuáles son las cosas que son parte de la humanidad no redimida, hermano? ¿Cuáles son estas cosas? Sabemos cuáles son. Después las vamos a estudiar, pero ahí en el versículo 19 de Gálatas 5, observen el versículo 19 al 21. ¿Saben cuáles son esas cosas con las que no debo operar, con las que no se debe relacionar mi carne? Versículo 19 dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿De dónde provienen estas, hermano? De la carne. ¿Qué practica la persona sin Cristo? Todas estas cosas. ¿Qué practica el creyente? Nada de esto. No practicamos nada de esto. ¿Te das cuenta, hermano? Nuestra relación con el Señor debe ser una relación verdadera. Si se dan cuenta, vivimos una gran batalla, hermano, porque el deseo de la carne, ¿qué hace, hermano? Se opone contra el deseo del Espíritu, ¿no es cierto? Así que si tú eres un creyente y el Espíritu vive en ti y la carne está luchando contra el Espíritu, vas a tener esa batalla. Si tú eres un verdadero creyente va a decir: ok, lo hice, pero este no debe de ser mi común. Señor, perdóname y ayúdame a crecer, ayúdame a seguir adelante. Cometí un error. Y gracias a Dios, hermanos, Juan capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. No está hablando del pecado para salvación. Juan 1:9 está hablando del pecado del que el creyente sigue cometiendo en la carne, hermano. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no abusemos de ese perdón, hermanos. Porque aquí lo importante es ver si eso es tu constante, si tu forma de vivir esa es tu constante. Entonces déjame decirte, tal vez tienes un problema de pensar que eres un creyente, porque tu vida solamente está constantemente practicando el pecado a la que la carne te está motivando, a la que la carne te está llevando. Entonces, hay una guerra que está sucediendo en ti, hay una guerra que está sucediendo en mí, y esta es una lucha contra la carne, es una lucha hacia la justicia, ¿no es cierto? Porque luchas contra eso. ¿Por qué luchas con la carne? Porque quieres la justicia, quieres la pureza, quieres la virtud, quieres la piedad, ¿no es cierto? Eso es lo que buscas cuando luchas contra la carne.
pero allí está presente la carne, siempre está presente, ahí está en oposición, ¿no es cierto? Ahí está en oposición. Si tú estás viviendo en la ilusión de que has añadido a nuestro Señor Jesucristo a tu vida, pero solo estás viviendo para el cumplimiento de tu propia carne, Pablo nos dice en el versículo 21, y lo vamos a estudiar después, Pablo dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No tomen a la ligera esto. La práctica del pecado constante es el vacío del Espíritu en tu vida. La práctica del pecado constante es la no relación con Dios. Y la práctica del pecado constante es esto, es la no herencia para entrar al reino de Dios. Ese es el asunto, hermano. Así que las personas que practican las obras de la carne como una constante, como un modelo de vida, nunca van a entrar al reino de Dios. ¿Entendemos esto, hermanos? Por eso oramos por tanta gente. Por eso oramos por tanta gente. Es mi familia, hermanos. La familia de mi esposa es mi familia. Y les amo también. Estos últimos tiempos Dios ha tocado nuestro corazón y ha habido un amor más cercano hacia ellos. Y mi deseo para ellos es que crean en el Señor. Porque las consecuencias, hermanos, para ellos, que no hubieran creído, si es que no creen, o para ustedes o para sus familiares que no hubieran creído, ¿cuál es la consecuencia? Las puertas del reino cerradas. Y tarde o temprano, un día nos vamos a dar cuenta, hermano, que ese reino es verdad. De hecho, hoy lo sabes, por la liberación que te ha dado Dios desde ahora en Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, debemos hacer lo que Él quiere que hagamos, hermano. No hacer, no hacer lo que Él nos prohíbe hacer. Él quiere que hagamos cosas. Nos prohíbe en un sentido cosas. Y no es que eso sea opresivo, hermano. Mucha gente por eso dice en la iglesia, no, no voy a ir a esa iglesia porque ahí me dicen que soy un pecador, pero no es que esto sea opresivo, hermano, no lo es, porque en el fondo, si se dan cuenta, esa lucha, esa es una lucha por el gozo, ¿te das cuenta? Porque el gozo está en el otro extremo de la obediencia. Cuando tú estás en el extremo de la pecaminosidad y tu carne está luchando con el espíritu, hermanos, cuando obedece, ¿qué es lo que está buscando? Vivir en agonía, vivir en tristeza. Lo que estás diciendo es, ya no quiero abandonar este tipo de conducta, quiero dejar de ser un depravado, quiero dejar de ser un adicto a esto y a esto. Lo que estás buscando es el gozo, estás buscando la justicia, estás buscando la paz. Por esta razón, Juan 15:11 dice, os escribo estas cosas para que vuestro gozo sea cumplido. Todo lo que está aquí, hermanos, no es que me va a limitar como la gente te quiere engañar, no es que es legalismo de parte de Dios. Dios en el fondo lo que está buscando es que tú goces la verdadera libertad. Y la verdadera libertad es amar a una sola persona que es tu esposa. La verdadera libertad es amar a Dios obedeciendo todas sus leyes. La verdadera libertad es dejar de tener toda esa clase de ídolos de las que habla Ezequiel y que Dios en Cristo nos dice que nos ha purificado y nos ha quitado para que vivamos de una manera feliz, de una manera gozosa. ¿Quién de ustedes, siendo salvo, hermanos, no ha experimentado esa belleza del gozo, hermanos? Porque antes vivías en una oscuridad, en una profundidad, en una depresión, en una tristeza terrible, ¿no es cierto? Pero la gente, hermanos, nos quiere hacer pensar que el Señor es un Dios legalista y que sus leyes son para la prohibición del gozo. La verdad es que soy mucho más feliz hoy que antes, hermanos, porque Cristo ha trabajado en mi vida, en mi corazón, como lo ha estado haciendo con ustedes. Entonces, es una lucha para que puedas ser lleno del Espíritu y para que tu vida pueda ser marcada por el fruto del Espíritu, que lo vamos a ver también acá en Gálatas después. Así que nuestra libertad no significa libertad para ser indiferente a la voluntad de la palabra de Dios, hermanos, o para ser desobedientes. Es la libertad de obedecer, es la libertad de buscar la justicia. ¿Estamos de acuerdo aquí, hermanos? Ok, te has convertido en un esclavo de la justicia y es una esclavitud voluntaria, es una esclavitud que lo haces por amor, es una esclavitud amorosa porque tienes al Señor Jesucristo que tan amorosamente te ha derramado todas las bendiciones a través del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Así que la libertad en Cristo está lejos de la libertad de pecar, con todos los malos hábitos que en esta vida se nos están ofreciendo, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que se nos ofrecen hoy para pecar de manera diferente. Así que aquí tenemos la libertad
pero la libertad para oponernos a la carne. Un segundo aspecto es la libertad de servir a los demás. ¿Se dan cuenta? Soy libre de oponerme a la carne, de luchar contra ella, no de practicar las cosas de la carne. Esto ahora soy libre para servir a otros. A la gente le parece extraño que tú puedas servir a otras personas, ¿no es cierto? Te pueden decir, oye, esa persona antes no lavaba ni un plato, ¿no? O no levantaba nada, o no ayudaba a nada. Cuando Cristo te transforma, hermanos, empiezas a ver la necesidad de los demás. Empiezas a trabajar en tu corazón, Y observen lo que dice, versículo 13, la segunda parte. Sino sírvanse por amor. Y este amor, esta palabra en griego es ágape. El amor son diferentes, puede ser fileos, ágape, pero este es ágape, hermano, en el griego. Y dice, sino servíos por amor, un amor ágape, los unos a los otros. Esto es tremendo, hermanos, porque la iglesia, insisto, se introduce en la iglesia, hermanos. La iglesia muchas veces no practica esto. Y esto no me identifica con la verdadera relación que puedo tener en Cristo bajo mi salvación. Nosotros podemos servir a los demás a través del amor. ¿Estás de acuerdo? Cuando es por amor, este es el punto, hermanos. Cuando es por amor ágape, es el amor más elevado, hermanos. El amor ágape es el amor más noble, es el amor más humilde, es el amor más sacrificial. Este es el más elevado de todos los amores, que refleja la generosidad, que refleja el desprendimiento. Y este tipo de amor, hermanos, nos dio muestra el Señor Jesucristo, y lo he estado estudiando por semanas con el liderazgo en la iglesia, todos los lunes aquí, y se muestra en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Si tú no tienes esta clase de amor, es muy difícil que ames a los demás, que ayudes a los demás. Vayan a Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Observa lo que dice. Filipenses 2, versículo 5. ¿Todos lo tienen? Listo, Filipenses 2, versículo 5. Observa lo que dice. Este es un ejemplo que pone Pablo de cómo debe de ser nuestro estándar para nuestras relaciones entre los hermanos. Y obviamente el ejemplo sublime y más grande de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y observa lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también. Este sentir, hermanos, no es un sentir de emoción. Hoy me emociona servirte. Hoy tengo ganas de servirte. Hoy como que sí me dan ganas. No, hermano. Este es un sentir de práctica. Este es un sentir de amor ágape. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual, siendo que, hermanos, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Tú piensas, hermano, si Dios era Dios mismo, hermanos, y no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse para venir a nosotros, a veces tú piensas, no, es que ¿cómo voy a hacer yo esto? ¿Cómo me voy a humillar para hacer esto? ¿Te das cuenta? Pues el Señor dice la Escritura, que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, hermanos, se despojó, esto es, se vació, ¿no? La kenosis se vacía, se despoja a sí mismo, tomando forma de qué, hermano. Siervo es doulos, es esclavo. Entonces, toma forma de esclavo, hecho semejante a quién. Y aquí siempre me gusta esto, hermanos. Hecho semejante a quién. O, por ejemplo, ¿a quién? A ti. Y eso ya es para espantar, hermano. ¿Cómo que Dios hizo semejante a mí? Si yo soy esta clase de fichita, ¿no es cierto? Yo soy esta clase de pecador, y a veces soy orgulloso, a veces soy malo, a veces soy de temperamento variable. Y Él dice, se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo, hermano? Se humilló, ¿no es cierto? A sí mismo, ¿haciendo qué? Haciendo obediente hasta la muerte. Y observa cuál tipo de muerte, hermano. La muerte más cruel, la muerte de ese imperio romano, hermanos, el poder más grande en ese tiempo, que lanzaba la muerte más tremenda, pública, que era la crucifixión, para los ladrones, para los asesinos, cosa que nuestro Señor Jesucristo no era, aunque se hizo carne, era sin pecado. Él nos muestra que venció a la carne. Y aquí dice, haciéndose obedientes a la muerte y muerte de cruz. Entonces, por amor,
vino el Señor a servirnos a nosotros. Y aquí lo que tenemos que ver es que por amor nos servimos quiénes, hermanos. ¿Y cuál debe de ser ese sentir? El mismo del Señor Jesucristo. Entonces es muy triste, hermanos, cuando entre nosotros no queremos tomar este tipo de actitud de amarnos y por el contrario estamos maquinando, estamos pensando en cómo es imposible que yo pueda amar a un hermano. ¿Te das cuenta? Entonces, por amor nos servimos los unos a los otros. Tenemos que pensar en nuestro actuar con respecto a las personas que nos rodean. Si tú eres un creyente, tienes que pensar en tu actuar con respecto a los demás. Tienes que preguntarte, ¿este comportamiento que tengo va a fortalecer a estas personas? ¿Les va a dar ejemplo? ¿Será esto que hago provechoso para ellos o les va a estorbar en su crecimiento espiritual? ¿Te das cuenta? ¿Será esto que hago para ellos un ejemplo en la dirección a que sean semejantes a Cristo para la gloria de nuestro Dios? ¿Será esto que hago un ejemplo? Por cierto, hermanos, esta palabra servir, ustedes ven aquí, es douleo, de donde viene doulos en el griego. Douleo significa ser esclavo de los demás. Esto es lo que significa. Y si lo transliteráramos, diría, si no sean esclavos de los demás por amor o a unos con otros. ¿Te das cuenta? Es lo que diría ahí. Entonces, si lo piensan bien, todo el mundo es nuestro maestro en un sentido, ¿no es cierto? Cualquier persona te enseña cualquier cosa. Puede ser malo o puede ser bueno, pero la gente te está enseñando cosas. Pero si eres salvo, eres un esclavo de la justicia, aunque seas libre. ¿Te das cuenta de esto? Ese es el punto. Si eres salvo, eres un esclavo en un sentido, aunque tú seas libre. ¿Eres un esclavo de quién? De Cristo que es tu Señor, de Cristo que es tu amo. Aunque seas libre, eres un esclavo de Cristo y eres un esclavo de los demás. ¿Te das cuenta? Soy un esclavo y ejemplo a los creyentes para vivir una vida que los mueva a la dirección del conocimiento espiritual, al crecimiento espiritual. Un ejemplo de esto lo tenemos en 1 Corintios. Vayan ahí, hermanos, rápidamente. 1 Corintios, versículo 9, capítulo 8, versículo 9. Observen lo que dice 1 Corintios 8, 9. Del 9 al 13. Aquí Pablo, hermanos, está hablando de obviamente está de un problema que está lidiando ahí, un malentendido en cuanto a la libertad cristiana en la iglesia ahí en Corintio. Y miren lo que dice el versículo 9 de 1 Corintios capítulo 8. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Los débiles, ya lo hemos estudiado aquí, son los creyentes nuevos que están creciendo. Eran gentiles que se convirtieron de los ídolos, que sacrificaban carne a los ídolos y decían, vamos a abandonar ya eso porque no tiene ya nada que ver con nosotros. Lo sacrificado a los ídolos no tiene ya nada que ver. Y Pablo dice, pero miren que esta libertad vuestra, está hablando a los maduros, esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, un creyente maduro, sentado en la mesa en un lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado por los ídolos. ¿Se dan cuenta? Básicamente, lo hago rápido, hermanos. Está así deliberado de los ídolos, de la carne sacrificada a los ídolos. Y llega un creyente, se sienta con él, se sienta con otro gentil y está comiendo de los ídolos, va a comer de los ídolos. Y el nuevo creyente dice, pero esto ya me liberaron, yo ya no lo tengo que hacer. ¿Qué tiene que hacer el creyente maduro? ¿Comerlo o no comerlo? No comerlo, aunque el gentil aunque el gentil que los invitó a su casa les diga, cómanlo, ¿no? ¿Por qué no lo como? Por amor, ¿a quién? A este creyente, Pero a veces, hermanos, pasa que en las iglesias, en todo tipo de iglesias, ¿qué pasa, hermano? No te importa. Si tienes ciertas actitudes en tu casa, ciertas conductas en tu casa o hábitos en tu casa, no te importa que otro creyente inmaduro te vea y él diga, pues yo también lo voy a hacer. Voy a caer en esto también. No pasa nada. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Entonces, dice el versículo 10, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué piensan? Es una pregunta. ¿Va a ser estimulada? Sí, versículo 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá, ¿qué, hermano? El hermano, ¿es un creyente? El hermano menos maduro, menos
fuerte, con mayor conocimiento, porque por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Se dan cuenta todo este contexto, hermano? Ese es el asunto. Así que ahora tu libertad no solo está limitada para aquellas cosas que importan para tu crecimiento espiritual, tu libertad está limitada por aquellas cosas que importan para el crecimiento espiritual de otras personas. ¿Te das cuenta de esto? Puedes ser libre de comer esa carne, pero no lo puedes hacer porque tu libertad está limitada para el crecimiento de otros por amor a ellos. ¿Te das cuenta de esto? Entonces, no quieres ir en contra de la conciencia de esos hermanos. Ahora, estoy limitado por las expectativas de alguien a mi alrededor y de lo que podría ofenderlo, hermano. Entendamos eso. Yo estoy limitado de eso. Todo lo que le pueda ofender, todas las expectativas que puedan surgir ahí, estoy limitado para no ofenderlo. Juan capítulo 13, versículo 31, 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? ¿En qué, Juan? Si tuvieres amor los unos por los otros. Mi conducta, hermanos, debe de ser en amor para los demás. ¿Te das cuenta? Ese es el asunto. Ama al hermano y di no a quién, al no creyente. Porque quieres hacer lo que hace el no creyente, ¿no es cierto? En un sentido, y a tu hermano débil lo estás perjudicando. Y hazle ver que esta unión es una unión de amor, una unión que nos hace a ambos crecer. Entonces, exhíbele el amor, haz el sacrificio que tengas que hacer, pero exhibe amor a esas personas. Entonces, esta idea de que se supone que debemos vivir de la manera que quieras, no es cierto, hermanos. Eso es ajeno a la Escritura. Eso es mentira. Obedeces la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la amas. Amas la ley de Dios. E incluso donde no hay ley de Dios con respecto a ciertos comportamientos, corres en la dirección de lo que te edifica y te da fuerza y honra a Dios. Porque hay cosas en la Biblia que no vienen, ¿verdad, hermano? A ver, ¿qué voy a hacer? ¿Debo o no consumir marihuana? Búscalo en la Biblia. ¿Dónde está? ¿Dónde está escrito ahí? Hay miles de cosas que no están escritas ahí, hermano. Y la gente dice, yo lo voy a hacer. No viene nada. No, hermano. Tú tienes que pensar, si hago esto, ¿edifica a mis hermanos? Si hago esto, ¿Dios es glorificado? Si hago esto, ¿soy tropiezo a estos hermanos? ¿Soy tropiezo a mi esposa, a mi familia? ¿Te das cuenta? La Biblia tiene preceptos, pero tiene miles de principios, hermano. Podemos estudiar y aplicar. Entonces, vas y haces lo correcto con la libertad que Dios te ha dado. Entonces, tenemos que vivir nuestras vidas no solo como un esclavo de los creyentes, sino también, hermanos, incluso para aquellos que no conocen a Dios, para que un día ellos se puedan acercar también a Él. ¿Te das cuenta? Así que la libertad cristiana es la libertad de oponerse a la carne y la libertad de servir a los demás. Un tercer aspecto, hermano. La libertad para cumplir la ley en su nivel más alto por amor. Observa, porque toda la ley, dice el versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Cuál palabra se cumple? ¿Con cuál palabra o palabra se cumple toda la ley, hermanos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es una cita de Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Romanos 13:8, vayan a Romanos 13:8, hermanos. Ahí el apóstol Pablo dice básicamente que este amor cumple la ley. Lo vuelve a repetir. Observa, el versículo 8 de Romanos 13 dice, no debáis a nadie nada, sino que, hermanos, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿qué pasa, hermanos? Ha cumplido la ley. ¿Te das cuenta? Otra vez, lo mismo, hermano. Ha cumplido la ley. Aquí tienes básicamente esto. ¿Quieres cumplir la ley? ¿Qué tienes que hacer? Amar. Todo se limita en el amor, hermano. ¿En el amor a quién? Al prójimo. Ese es el asunto. Hermanos, la iglesia debe de ser diferente. La iglesia debe tener una actitud que corresponda a cuando levantamos la mano y decimos que somos creyentes. ¿Te das cuenta? Luego el versículo 9 de Romanos, observen lo que dice. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás,
no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Cuál sentencia, hermanos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otra vez, ¿no es cierto? Exactamente lo mismo, hermanos. Si amas a tu prójimo, no cometes adulterio con la esposa de tu prójimo. Si amas a tu prójimo, no matas a tu prójimo. No robas a tu prójimo. No codicias lo que tiene tu prójimo. El amor resume entonces, hermanos, la ley. Ese es el punto. El amor resume la ley. De esa manera cumples todo. Y piénsalo de esta manera. Nosotros como humanos nos desarrollamos solamente en relaciones humanas. ¿No es cierto, hermanos? Hoy venimos a la iglesia, nos estamos desarrollando. Sales a la escuela, te estás desarrollando en relaciones humanas. Vas al trabajo, relaciones humanas. ¿Dónde encuentras otro tipo de relación? Ninguna. O vas con el árbol y le dices, árbol, ¿cómo te amo, árbol? ¿No? O vas con la silla y le dices, silla, ¿cómo quisiera que cambiaras? ¿No? Es nuestras relaciones. Si tú tienes amor, todo cumple la ley. En todo vas a cumplir la ley, porque nunca vas a tener algo contrario contra tu prójimo. ¿Te das cuenta de esto? Entonces, el problema con la ley, hermanos, en el pasado ya lo vimos, por eso Gálatas me encanta tanto, porque fue tan insistente todo esto. ¿Cuál era el problema de la ley con el ser humano, hermanos? ¿La podía cumplir o no? Pero hoy sí podemos cumplirla, por supuesto, en Cristo. Entonces, ¿qué vas a poder hacer? Amar. Ahora sí puedes amar. Antes no podías amar. Vivías en la oscuridad, vivías en la amargura, vivías en el odio. Pero hoy puedes amar. El problema con la ley era que la ley era una fuerza externa y el corazón, hermanos, era un corazón de piedra, un corazón miserable que no podía obedecer. Pero ahora la ley, ahora en esta ley ha entrado, ¿qué, hermanos? El poder del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de Ezequiel? Ha entrado el poder del Espíritu Santo y el amor que se derrama, según Romanos 5:5, el amor que se derrama en nosotros, que nos va a permitir amar a nuestro prójimo. Entonces, todo lo que tengo que hacer es amar a mi prójimo y todo esto va a cumplir, ¿qué, hermanos? La ley. Así que cuando vives una vida de amor por los demás, pareciera que estás limitando tu libertad, ¿no es cierto? No, o sea, a ver, ¿y a mí quién me va a amar? No, limitas tu libertad. Yo soy libre para amar, pero ¿qué pasa conmigo? No, hermanos. Parece que limitas tu libertad, pero de nuevo, esa es una lucha por el amor. Esa es una lucha por la alegría. Esa es una lucha por la paz. Porque cuando tú dejes de odiar a esa persona, cuando tú puedas ayudar a esa persona, ¿qué va a haber en ti? ¿Odio? ¿Qué va a haber? Gozo, paz, amor. ¿Te das cuenta? Vas a ser libre. Eres más libre de lo que te puedas imaginar. Por eso Romanos 5:5 dice que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios, ¿cuánta dotación de amor nos dio, hermanos? Derramó, dice que derramó por medio del Espíritu Santo a nosotros. Y finalmente, hermanos, me gustan los finales porque los finales duran como 2 horas. Finalmente, el cuarto aspecto que expresa la verdadera libertad en la vida cristiana, hermano. Libertad de evitar conflictos destructivos que destruyen. Observa, versículo 15. Pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad que también no se consuman ustedes mismos unos a otros. Una de las cosas que sucede cuando las personas piensan que tienen todo el derecho de hacer lo que quieran, es que van por ahí, hermanos, en la vida dejando un rastro de vidas rotas. Van acabando con muchas personas. Simplemente chocan y destruyen a las personas, hermano. Pero Pablo dice aquí en este versículo 15, pero si se muerden y se comen unos a otros, ya saben, en esa cosa de querer correr por tu propia libertad, dice Pablo, si ustedes se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. La palabra morder, hermano, esta que ves aquí, dagno, es en el griego dagno, significa dañar. Se usa para referirse a los cocodrilos, a las serpientes con veneno. Esa palabra se usa para ellos. Y la palabra coméis, esta palabra es devorar. Devorar significa consumir, significa tragar. Entonces, si tú eres como una serpiente, si tú eres como un cocodrilo que va por la vida mordiendo a las personas, tragándolas, si vas por la vida aniquilando a la gente por el bien de tu propia libertad, ten cuidado de no ser consumido los unos por los otros. Ahí, hermanos, siempre va a haber una batalla. La falta de amor por la causa del pecado
La falta de amor por la indiferencia, literalmente, ¿en qué se convierte, hermano? En un conflicto en todas partes. Hay falta de amor, va a haber conflicto entre todos. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Se muerden, se comen. Por eso me gusta pasarlas al griego, hermano, porque es eso, nos estamos tragando, nos estamos mordiendo con veneno. Ese es el asunto. Donde hay amor y donde hay servicio sacrificial, el conflicto nunca va a estar ahí. El conflicto siempre va a desaparecer, incluso en los matrimonios. Pelear y devorar es simplemente desobedecer los mandamientos de Dios. Eso no es ser amoroso. ¿Te das cuenta? Concluyo con esto, hermano. La pregunta aquí sería, ¿cómo es posible que podamos vivir así? Porque tal vez dices, bueno, ¿cómo logro hacer esto? Lo vamos a ver la próxima ocasión. Pero la respuesta está en el versículo 16, que vamos a estudiar después. Dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Luego lo explicaré en su momento, hermano. Pero ya no estamos bajo el control externo de la ley. Estás bajo el control interno ¿de quién? Del Espíritu Santo y del amor, hermanos. Y todo esto te impulsa en la dirección de la santificación. Todo esto te va llevando a crecimiento. Así que oro para que el Señor, hermanos, cumpla su voluntad en su vida, en la vida de ustedes, en la vida mía, para la gloria suya. Te agradecemos por habernos acompañado. Esperamos que la predicación sea de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que estés al pendiente sobre los futuros eventos que esta tu iglesia tiene preparados.